Ya que estamos empezando este aniversario patrio, este mes de la patria, y estamos empezando una nueva serie también, le he puesto por título a esta nueva serie de enseñanzas: Somos libres, seámoslo siempre. Dile que está a tu costado: seámoslo siempre. Mire, la Biblia en Génesis 2, 16 y 17 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y mi hermano, estas palabras seguramente las ha escuchado usted más de una vez, pero no son simples palabras. No es que esté la Biblia o el Señor tratando de establecer el primer mandato que los seres humanos estaban recibiendo de parte del Señor mismo. Claro que no. Mi hermano, ¿sabe lo que el Señor estaba haciendo al decirle al hombre esto y al hombre y a la mujer esto de aquí? Estaba dándoles libertad. Estaba estableciendo la libertad. En ningún momento el Señor les dijo: son libres. No. ¿Sabe lo que les dijo? ¿Sabe lo que les dio? La capacidad de elegir. Dile que está a tu costado: tú puedes elegir. Y mi hermano, si no tienes elección que tomar, tu libertad es cuestionable. Porque la característica principal de la libertad es que podemos elegir. Por eso que cuando se le priva al ser humano de poder elegir, el resultado termina siendo opresión o esclavitud. Una de las dos. En esta serie que vamos a comenzar, mi hermano, hoy vamos a entender que la verdadera libertad requiere ser deseada. Diga conmigo: deseada. Tiene un costo y exige sostenerla. Amén. Lo vamos a repetir. La verdadera libertad requiere ser deseada. Yo lo digo, usted lo repite, ¿ok? Requiere ser deseada. Tiene un costo y exige sostenerla. ¿Está conmigo? Vamos a empezar con el primer tema entonces de esta serie, y a este primer tema le he puesto por título: antes de la libertad es el clamor. Muy bien, nos vamos entonces al texto. Vamos a recorrer tres textos rápidamente, ¿sí? Si no lo encuentra rápido, apúntelo. Yo le voy a decir la cita bíblica, usted lo apunta, lo busca en casa. ¿Estamos? Esos tres versículos son Éxodo capítulo 2, versículos 23 al 25. Mire lo que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos. Amén. Usted puede terminar de leer todo el capítulo si desea. Jueces capítulo 3, versículo 9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Clamaron los hijos de Israel al Señor, a Jehová. Jueces 6:6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y si usted termina de leer eso, se va a dar cuenta que el Señor los libró también. Mi hermano, Dios comenzó la liberación de Israel cuando el pueblo clamó por causa de su opresión. Amén. Ahí comenzó la liberación. Siempre antes de la liberación viene el clamor. Y es necesario que usted y yo clamemos, mi hermano. Un hombre vio cómo una mariposita intentaba salir de su capullo. Pasaban las horas y el esfuerzo parecía inútil de la mariposa. No había avanzado mucho. Movido por la compasión, el hombre tomó unas tijeras y abrió el capullo. Y la mariposa pudo salir rápidamente. La mariposa salió fácilmente, pero el hombre se dio cuenta que con el pasar de las horas y el pasar de los días, esa mariposa nunca pudo volar. Lo que parecía un sufrimiento para la mariposa, mi hermano, era precisamente lo que fortalecía sus alas para que pueda volar después. Sin esa lucha, sus alas no se fortalecerían lo suficiente como para que puedan después sostener su libertad en vuelo. ¿Está conmigo? Hermano, ¿cuántos de nosotros vemos las luchas que nos tocan enfrentar como algo negativo? Y yo no digo que sean bonitas, no digo que sean fáciles. Digo que si usted y yo nos agarramos de la palabra de Dios y creemos lo que la palabra de Dios dice,
Entonces vamos a encontrar lo que ella dice cuando dice, valga la redundancia, todo sirve para bien a los que aman a Dios. Amén. Y usted puede ponerme 1000 ejemplos de cosas desastrosas en la vida que pueden suceder y que de seguro le han sucedido a alguien o a usted mismo y decirme qué de bueno hay en ello. Pero hermano, no dice que lo van a ver todos. Dice que lo bueno de cada situación solo lo van a ver los que aman a Dios. ¿Está conmigo? No los que dicen amar a Dios, sino los que aman a Dios. Job capítulo 42, versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Wow, y esto lo dice en la parte final del libro de Job. ¿Y sabe usted todo lo que Job pasó? Usted ha escuchado la historia de Job seguramente. ¿Sabe todo lo que pasó Job, verdad? Perdió a sus hijos, perdió todo lo que poseía, perdió su ganado, todo, absolutamente todo. Se quedó en la miseria Job. Y alguien puede decir, ¿y por qué Dios le hizo eso? Usted si lee bien la historia se va a dar cuenta que no es Dios quien lo hizo. ¿Quién fue quien lo hizo? Satanás lo hizo. Pero Dios le dio permiso. Sí. Fíjate que sí. ¿Y por qué le da permiso? Para que veas que cuando todo marcha viento en popa, no es tu cognitividad, no es tu capacidad, no es tu fuerza, no es tu sagacidad, es Dios. En su misericordia, cuidándote, aun cuando tú y yo muchas veces no lo tenemos en cuenta, es Dios cuidándote. ¿Está conmigo? Pero Dios se puede hacer a un lado también. Y mira, el final, Job no está renegando de Dios. En el final, Job no le da la espalda a Dios, no le escupe a Dios en la cara. En el final, Job dice, lo voy a parafrasear, dice, te conocía de lo que me habían contado, de lo que había escuchado por ahí, pero ahora te estoy viendo. ¿Está conmigo? Una situación tan terrible como la que le pasó a Job, como la que le tocó vivir a Job. Escúcheme bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y como amaba a Dios, al final él puede ver a Dios en todo lo que le tocó vivir. Pudo ver a Dios cuidándolo, fortaleciéndolo, sosteniéndolo. Dice, ahora mis ojos te ven. Antes iba porque mi papá me enseñó a ir. Antes sacrificaba porque mi papá me enseñó a sacrificar. Antes lo hacía porque me decían que era bueno hacer. Ahora te veo. Ahora sé que eres real. ¿Está conmigo? ¿En qué momento te vas a dar cuenta que Dios es real? ¿En las cosas buenas? No, mi hermano lindo. Cuando todo te va bien, nos ufanamos, nos la creemos que somos lo máximo, que somos muy inteligentes, y no dudo de tu inteligencia y de tus habilidades. Lo que dudo es que reconozcas a Dios en ese momento. Hermano lindo, Dios nunca permitirá que tú y yo pasemos por algo, por más feo y difícil que sea, para dañarnos. Nunca lo hará. Porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y mientras tú y yo nos mantengamos necios, sin reconocer nuestras decisiones, los problemas en los que nosotros nos metemos y le echamos la culpa luego a Dios, mientras nos mantengamos necios, nunca podremos ver la mano de Dios en nuestra vida. La buena mano de Dios. Porque ¿sabes qué? La Biblia dice, y esto es así, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios. ¿Está conmigo, iglesia? Así es que el primer punto que quiero ver hoy día, mi hermano, porque a todos nos gusta la libertad, pero no nos gusta el proceso. Todos queremos experimentar, ser libres, pero no nos gusta el proceso para llegar a él. El clamor, mi hermano, es un proceso de fe. Cuando tú y yo llegamos al clamor, eso incluye fe, tiene que haber fe.
Esa fe durante el clamor forma nuestras alas, las alas que luego van a sostener nuestra libertad. ¿Está conmigo, iglesia? El primer punto que quiero que veamos hoy es que si necesitas libertad, ¿cuántos aquí necesitan libertad? Levanten la mano los que necesitan libertad. Ok, si necesitas libertad es porque algo te esclaviza. Uy, no me la esperaba esa, pastor, si no, no hubiera levantado la mano. Si necesitas libertad es porque algo te esclaviza. Y tal vez pueda parecer muy dura la palabra esclavizar, pero no lo es. Más bien podríamos decir que es reveladora. Dile, es reveladora, no es dura. Sí, miren lo que dice Juan capítulo 8, versículo 34. Dice, cuando Jesús dijo, dice así, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo repito, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La palabra esclavo aquí, mi hermano, viene del griego doulos, se pronuncia doulos. Y se refería a una persona que era propietaria de otra, ¿ok? Que estaba bajo la autoridad absoluta de un amo. No tenía autonomía para decidir su propio rumbo. Dependía completamente de la voluntad de su dueño. Ese es doulos. Esa es la palabra que se traduce al español como esclavo. En otras palabras, un doulos no era libre. Su vida estaba gobernada por otro. Dile que está a tu costado, por otro. Otro era el que gobernaba a esa persona. Otro era el que dominaba y tenía su futuro en sus manos. ¿Ok? Es decir, mi hermano, que el pecado no es solo una mala elección. Escúcheme bien. El pecado no es solo una mala elección ocasional, sino un poder que domina y somete a la persona. ¿Cómo? Sí. El pecado es un poder que domina y somete a la persona. ¿Cuántas veces te has propuesto no pecar? ¿Cuántas veces? ¿Lo has logrado? ¿Has dejado de pecar? Hay un poder que domina a la persona. El apóstol Pablo va a escribir en el capítulo 7 de Romanos, va a escribir y va a decir que queriendo hacer lo bueno, no hace lo bueno, sino que lo bueno que no quiere hacer, eso hace. Y si hace lo malo que no quiere hacer, eso hace. Y si hace lo malo que no quiere hacer, ya no lo hace él, dice el apóstol Pablo, sino el pecado que habita en él. ¿Está conmigo? Ojo, no está zafándose de su responsabilidad. No está, porque usted y yo elegimos también pecar. ¿Cómo es que nos hacemos esclavos del pecado? Hermano lindo, venimos de un hombre que decidió pecar. Usted si es que usted nace sin haber hecho nada cuando está bebito, ya está marcado por el pecado. Lo que se suele conocer como el pecado original. ¿Por qué? Porque descendemos. Y por eso algunos han malinterpretado el asunto y creen que bautizando a un bebé lo salvan. No, mi hermano, un bebé no necesita ser bautizado. No es el tema, pero ya que lo mencioné, le comento. No necesita ser bautizado porque él no tiene conciencia de pecado. Y la Biblia dice que de los tales, como los niños, por ejemplo, de los tales es el reino de los cielos. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, hay un poder que es el pecado que está allí en nuestra vida, que nos somete también. Queremos, pero seguimos cayendo. Por otro lado, mi hermano, el verbo que se traduce aquí como práctica es poión en griego. Está en presente, un presente continuo. Es decir, indica una acción continua o un estilo de vida. Entonces, cuando habla aquí que el que practica el pecado, nos está hablando de una persona que su estilo de vida es pecar. Su manera de vivir es pecar, no lo ve malo. ¿Qué tiene de malo fornicar? ¿Qué tiene de malo? Si todos lo hacen. ¿Me dejo entender? Pero, pastor, la mentira, y una mentirita blanca, comienzan a ponerle colores a la mentira, ¿no? Una mentirita roja, negra, blanca. No, la negra no. ¿Qué tienen los negros, por favor? Los negros son tan chéveres. ¿Sí me dejo entender? Hermano, mentira, es pecado. ¿Sí está conmigo?
Me decía un adolescente cuando hablaba acerca de la integridad sexual, pidió una consejería conmigo. Me dijo, pastor, pero ¿qué tanto es pecado? Si le toco la cintura, ¿es pecado? ¿O le tengo que tocar más abajito para que sea pecado? ¿Se imagina usted? Le digo, no, hijito. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Que si miras a una chica para codiciarla, quererla tocar, ya pecaste. Y el muchacho peló los ojos. O sea que he pecado. Lo bueno que fue sincero, se arrepintió. Mi hermano, la idea de este texto es que todo el que vive practicando el pecado demuestra que está bajo su dominio. Amén. Todo el que vive practicando el pecado está bajo su dominio. Así es que, ¿cuál pecado es el que en el que reincides tú? Ay, no, yo no fornico, pero mientes. O tal vez no mientes, pero chismoseas. Ay, pastor, ¿por qué tiene que decir esas cosas? La Biblia dice que ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con varón, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los chismosos, ni los ladrones, ni los pendencieros, los pleitistas, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Ojo, no dice el que de pronto tropieza con ello, que en otro momento le voy a explicar la diferencia. Dice el que vive haciendo eso y lo ve como normal. ¿Está conmigo? Eso es practicar el pecado, tener un estilo de vida en ese sentido. Entonces, mi hermano, no significa que un creyente nunca peque, sino que quien vive habitualmente sometido al pecado evidencia que el pecado actúa como su amo. Lo voy a repetir. Quien vive habitualmente sometido al pecado evidencia que el pecado actúa como su amo. Entonces de pronto dice, es que no me puedo controlar. Claro, porque ya el pecado es tu amo. Sin embargo, a los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nos hemos arrepentido y hemos venido a Él, hemos creído en Él, la Biblia dice que no hay pecado que nos condene, que nos oprima, que nos sujete. No hay pecado. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque Cristo rompió con la maldición del pecado para nosotros. Por eso, mi hermano, mi confianza no está puesta en mis fuerzas, en mi conocimiento o en mi astucia. Mi confianza está puesta en Él. Me encantaron las canciones que hoy día pusieron. Bueno, todos los domingos me encantan, pero creo que todos los domingos digo lo mismo. Pero es que, hermano, por eso me encantan las canciones como las que hemos cantado hoy día, porque ¿sabe qué? Declaran libertad, declaran la salvación que tenemos en Él, declaran que no estamos solos, declaran que Él está con nosotros, que Él nos ha lavado. Hermano, ponga una de esas canciones comunes y corrientes y le va a salir, te fuiste, me dejaste. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Miénteme como siempre. Miénteme como siempre, Dios mío, ¿no? Que levante la mano. Hermano, esas canciones deprimen. Aunque la gente baile con esas canciones, Dios, que levanta la mano. Y perdóname, no me estoy burlando. Lo que quiero es que podamos ver qué es lo que buscas. ¿Buscas deprimirte? Bueno, entiendo por qué escuchas esto, pero si buscas salir de esa depresión, ponte a alabar al Señor. Te aseguro que el Señor te va a sostener. Te aseguro que al escuchar esas canciones tu espíritu se va a confrontar y va a decir, tengo esperanza. Amén, iglesia. Amén. Entonces, mi hermano, imagina a alguien con cadenas, ¿sí? Con cadenas en las manos y los pies. Aunque quiera correr, las cadenas se lo impiden. Amén. Eso es lo que pasa con alguien que está sometido al pecado. Quiere limpiarse, quiere arreglar su situación matrimonial, pero estás esclavizado al pecado. Tienes que romper con eso. Y eso es lo que Jesús describe. El pecado no solo influye, sino que esclaviza, limita tu voluntad y mantiene cautiva a la persona.
Mi hermano, el pecado te promete agradar y servir, pero lo único que hace es te esclaviza y te mata. Destruye tu vida, destruye tu matrimonio, destruye la relación con tus hijos. Dijo el Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso necesitamos de Él, mi hermano. Por eso necesitamos de Él. Solo quien tiene autoridad sobre ese amo puede romper las cadenas. ¿Quién tiene autoridad sobre ese amo? Cristo Jesús. ¿Quién tiene autoridad sobre el pecado? Cristo Jesús. Él venció. Él tiene autoridad. Búscalo a Él y Él te va a hacer libre. La verdadera libertad, mi hermano, no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en ser liberado del dominio del pecado para vivir bajo el señorío de Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, ¿qué te está esclavizando? ¿Estás practicando algún pecado? Tienes que saber que hay esperanza en Cristo Jesús. La segunda cosa, el segundo punto es que ser esclavo del pecado, mi hermano, agota, pero no es el final. Dile que está a tu costado, no es el final. Cansa, sí, pero no es el final. Amén. El enemigo va a tratar de sepultarte usando diferentes personas para recordar tus pecados y errores o los que a otros han cometido contra ti, porque lo que él quiere es que vivas atado al pecado, practicando el pecado sin esperanza. No hay solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasa cuando alguien pierde la esperanza? Se echa en el olvido. Ya no intenta. Ya no intenta. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. Va a seguir en lo mismo. Nunca saldrá de allí. Y eso es lo que el enemigo quiere. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ese es Satanás. Satanás nos acusa delante de Dios y también en tu propia mente. Te acusa, te recuerda las desdichas, las desgracias, las malas decisiones, los errores, tus fracasos, te los recuerda porque Él quiere que te quedes atado allí. Jesucristo te muestra la vida y la vida eterna que Él puede darte. El perdón, que hay solución para lo que tú has hecho porque Él ya pagó el precio. ¿Está conmigo? Hermano, Satanás quiere matarte, robarte y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Zacarías 3:1-2 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Quién es el acusador? El diablo. Ahora, hermano lindo, un paréntesis. No le ayudes al diablo, por favor. Deja de acusar a los que están a tu alrededor. Deja de acusar a tu cónyuge. Deja de acusar a tus hijos. Deja de acusar a tus padres. Deja de acusar a tus compañeros de trabajo. Esa es chamba del diablo. Déjasela a él. ¿Está conmigo? Tú y yo somos portadores de vida. Tenemos que ser sal y luz. Eso es lo que tenemos que ser. Amén. La acusación es para Satanás. Él es el acusador. Tú y yo somos sal y luz. El propósito del enemigo, mi hermano, es destruir tu vida. Mira lo que hace el enemigo. Trata que vivas condenándote. Porque el que se autocondena no puede vivir en paz. El que se autocondena ya no piensa, hice algo malo. No. El que se autocondena dice, soy malo. No merezco ser amado. Nunca voy a cambiar. ¿Por qué? Por la autocondenación. Porque si no se autocondenase, entendiera, Jesús me ha libertado de esta debilidad de mi carne. ¿Está conmigo o no? Pero el que se autocondena dice, soy malo. No. Cristo vino para hacerte libre. Amén. Y tú puedes ser libre. Y tú puedes tener la bondad de Dios en tu vida. No tienes por qué cargar con esa desdicha. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, mi hermano, le cuesta aceptar el perdón de Dios a esta persona que se autocondena y termina sufriendo como si por sufrir pudiera pagar algo de lo malo que ha hecho. Por eso el enemigo te acusa. Así muchos se agotan, se cansan, porque, hermano, cargar con el peso de tus pecados, de tus faltas, de todos tus fracasos, cansa.
Cargar con eso cansa, no es algo simple, te desgasta. Ser esclavo del pecado, hermano, agota. Por eso al pasar el tiempo cada vez tienes menos paciencia. Resistes menos. Hay una expresión popular que dice recordar es volver a vivir. Y tiene mucho sentido, ¿sabe? Porque cuando uno recuerda, tiene la capacidad de volver a experimentar las emociones de ese momento. Por eso, mi hermano, ten cuidado. ¿De qué manera recuerdas tu pasado? Yo recuerdo mi pasado para dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Y cuando hago eso, resalto más lo que Dios ha hecho que lo que yo he hecho. ¿Está conmigo? Me centro en lo que Dios ha hecho. Cómo Dios me ha perdonado, cómo Dios me ha transformado, me ha cambiado. Amén. No recuerdo mi pasado para flagelarme. Sí, pues soy un desgraciado. No. Recuerdo mi pasado para dar testimonio. Mira, yo era así, yo hacía eso, pero Dios me cambió, me perdonó, me lavó, me limpió, me ha hecho nuevo. ¿Cómo estás recordando tu pasado tú? Necesitas tener cuidado cómo recuerdas tu pasado. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses 4:8 cuando dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Quieres echarte a tu cama a pensar? Está bien, no hay problema. Elige pensar todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de exaltación, lo que es bueno pensar, piensa en eso. ¿Está conmigo? ¿Qué ganas pensando lo mal? ¿Sabe? Una de las malas prácticas en el matrimonio que terminan restándonos paciencia en el matrimonio, ¿sabe qué es? Es recordarnos todos los días nuestros errores y nuestras fallas, aquello que dejamos de hacer, aquello que no hicimos o que hicimos mal. Y nos olvidamos, ya no hacemos lo que hacíamos cuando estábamos enamorados. ¿Qué hacíamos cuando estábamos enamorados? Resaltábamos todo lo bueno, lo bonito. ¿No? Qué linda que estás, qué bonito que te has peinado. Oh, esa ropa te queda excelente. Arroz con leche, qué rico, qué delicioso. Uy, todo era color de rosa. ¿No es cierto? Te casaste, se pasó de sal, se pasó de azúcar. Y cuando está rico no dices nada. ¿Se da cuenta? Entonces, un hombre que está resaltando lo malo, ¿qué crees que vas a sembrar, a cosechar después de 5 o 10 años haciendo eso? 5 años, no te doy más tiempo. ¿Qué crees que vas a cosechar después de 5 años en el que le recalcas lo malo de ella? Mira cómo estás vestida. O sea, todo crítica. Igual con la mujer. Le resalta solamente sus errores. Antes lo veías fuerte, todo ahí, pintón, bonito, chévere, como el pastor, así. Si no, nadie me da piropo, pues, hermano. ¡Ay, perdón! Hermano, si resaltamos solamente lo malo, lo que vas a cosechar después de 5 años es una persona cansada, agotada, hastiada, desanimada, desgastada. Solo eso. Cuando damos el curso de matrimonios, hacemos una prueba y les decimos que se digan palabras fuertes, feas, ¿no? Y les decimos, ¿cómo te sentiste? Mal. Todos dicen, nadie ha dicho bien. Todos dicen. Y luego les decimos, díganles palabras bonitas. Y comienzan a decirles palabras bonitas. Hermano, en más de una oportunidad han habido parejas que cuando el esposo o la esposa se han comenzado a decir palabras bonitas, a alguno de ellos se le cae una lágrima. En más de una oportunidad. ¿Por qué? Hace tiempo que no se decían algo bonito. ¿Me entiendes? Hermano, entiendo que el enemigo quiere decirnos cosas feas para dañarnos porque él quiere destruirnos. Pero Dios te ha puesto al lado de ese hombre o de esa mujer para edificarla, para amarla, no para destruirla. Si tu cónyuge está cerca a ti, dile, perdóname, te voy a amar de otra manera.
Te voy a decir cosas bonitas, mi amor, te voy a decir cosas bonitas. Perdóname, te voy a amar de otra manera. ¿Sí? Entonces recordemos esas cosas bonitas, esas cosas buenas. Mi hermano, en Dios sí tenemos esperanza. Juan 8, 31, 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad os hará libres. Hermano lindo, el primer paso para conocer a la verdad, que es nuestro Señor, es clamar a Él. Y ese es el tercer punto de hoy. El clamor es el primer paso hacia la libertad. Jeremías 33, 3 dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué tienes que hacer? Clama. Di conmigo, clama. Dilo fuerte, clama. Dile al que está a tu costado, clama. No te rindas, hermano, clama. Amén. Mientras uno, mi hermano, mientras uno acomode el pecado a su vida, permanecerá esclavo. Mientras lo acomodes el pecado, ahí está, ya, sí, tranquilo. Nadie se da cuenta. Entonces permanecerás esclavo y nunca buscarás la libertad. Tienes que cansarte del pecado y la vida que llevas sin considerar a Dios. Tienes que cansarte de vivir sin considerar a Dios en tu vida. Todos llegamos a un momento de insatisfacción en el que deseamos verdadera libertad. Ese es el momento de clamar. Ese es el momento de clamar. Me decía una persona que fue al último encuentro que tuvimos, me decía, mira, no me falta plata. Tengo dinero suficiente, no soy millonario, pero tengo dinero suficiente para lo que, si quiero viajar, viajo. Si quiero darme días libres, me doy días libres. Tengo mi hija, su pareja no estaba casado, me decía, algo me falta. Había tenido una mala experiencia y dice, algo me falta, no sé qué me falta. Hermano, el hombre, el ser humano no está diseñado para vivir sin Dios. ¿Sabes? Tú y yo no fuimos diseñados para tener una religión, fuimos diseñados para tener a Dios en nuestra vida. Para tener comunión con Dios, no una religión. Amén. Todos llegamos a ese momento. Los hijos de Israel, mi hermano, no clamaron cuando tenían las ollas de carne en la mano. No, clamaron cuando sintieron la opresión. Cuando comenzaron a oprimirlos y esclavizarlos. Éxodo 2:23 dice, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. Entonces, mi hermano, la insatisfacción que puedes estar viviendo tal vez sea la señal de que es momento de clamar a Dios. Amén. Tal vez la insatisfacción que vives está diciéndote eso. Ya experimentaste con mujeres, con hombres, ya experimentaste viviendo como tú crees, como a ti te parecía. Ahora es tiempo de volver tus ojos a Dios. Amén, iglesia. Dios te ama, iglesia. Dios quiere que seamos verdaderamente libres. Y tal vez en 1821 se declaró nuestra libertad, pero hay muchos esclavos todavía hoy del pecado y que no pueden vivir una libertad plena. Cierra tus ojos, por favor.